Enfermedades respiratorias, sobre todo en menores de 5 años, en especial lactantes, y puede llegar a tener consecuencias a largo plazo, como neumonía, por ejemplo. Está en contacto con nosotros la investigadora, bióloga, investigadora de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, María Pilar Adamo, a quien tengo el gusto de saludar. María Pilar, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Germán Giachero le habla. Hola, buenas noches, Germán. Muchas gracias por tenerme ahí en el programa de ustedes. Gracias por recibirnos. Doctora, ¿de qué se trata este virus? Bocavirus, es así se llama, ¿no? ¿Es un virus nuevo? ¿Es algo que ya se conocía, pero que comenzó a tener algún renombre por alguna situación en particular en este momento? El bocavirus humano 1 es un virus de la familia de los parvovirus. No lo descubrimos nosotros, sino que empezamos a investigarlo muy poquito después de que se identificara por primera vez. Como decía, es un parvovirus, o sea que está asociado, o la familia, mejor dicho, es más conocida por sus miembros que infectan animales, como miembros del ganado bovino o los caninos, o sea, el parvovirus de los perros. Este es solamente de los humanos, o sea que nosotros mismos lo transmitimos y produce, como bien dijiste, infecciones respiratorias del tracto superior e inferior. Es muy común en los niños y en especial en los niños pequeños, las infecciones que en la mayoría son asintomáticas o leves, pueden producir también resfrío común o bronquiolitis o neumonía e inclusive sibilancias. Bien, ahora hay un gran abanico de enfermedades respiratorias, ¿no? En niños y niñas sobre todo. ¿Qué lo hace diferente a este virus en relación con lo que producen otros similares en materia de enfermedades respiratorias? Bueno, casualmente no es tan diferente en cuanto a la presentación clínica de los otros virus respiratorios. Entonces, como es un virus nuevo para nosotros, si bien ya existía, no es un virus emergente como sí lo es el SARS, por ejemplo el SARS-CoV-2, que es causante del COVID, ese es un virus emergente. Este no, porque ya existía, solo que no sabíamos. A partir de su primera identificación comenzamos a investigarlo y ahora pensamos que es posible incluir, al menos en los casos graves, su diagnóstico para contribuir justamente al manejo del paciente. Cuando uno tenga un método adecuado, lo va a poder estudiar en el paciente y bueno, esto suma al diagnóstico porque contribuye al manejo precisamente del bebé sobre todo, ¿no? ¿Y cuáles son las complicaciones que pueden aparecer a raíz de este virus? Sabemos que neumonía, por ejemplo, ¿hay alguna otra clase de consecuencias por ahí indeseadas en este sentido? Bueno, eso se está estudiando. En realidad, por ahora no decimos que produce complicaciones, pero en algunos niños, sobre todo en los lactantes, que son los menores de 2 años, son niños muy pequeños, la infección, aún sin factores de riesgo ni comorbilidades, puede ser grave. Generalmente no sucede así, pero sí puede ser grave y en estos casos, bueno, en los casos graves el paciente puede quedar internado en unidad de cuidados intensivos. Ahí es cuando la identificación ayuda al manejo, como yo decía, del paciente, con terapias principalmente de soporte, oxigenoterapia y a veces broncodilatadores. Pilar, ¿cómo en términos más coloquiales, quizás no tan científicos y técnicos, cómo es que se desarrolla un proyecto de estas características? ¿Cómo se llega a la detección de un virus y en todo caso la investigación correspondiente? Bien, nosotros trabajamos mucho codo a codo con personal de salud, centros de referencia. En este caso, en el tema de bocavirus humano 1, venimos trabajando desde hace varios años con investigadores y médicos del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, y lo que hacemos es estudiar en muestras respiratorias, secreciones respiratorias que se obtienen de todas formas para el diagnóstico de los pacientes, mediante la PCR, que se hizo famosa por la pandemia, pero que era una técnica que nosotros usamos a menudo para identificar el genoma del virus. Bueno, mediante esta técnica detectamos precisamente el genoma del virus en las muestras respiratorias. Y cuando lo detectamos, ese es un signo de que el virus está presente en ese paciente. Junto con esto, estudiamos las características clínicas, estudiamos los casos de coinfección versus, o sea, aquellos que tienen más de un virus, que es algo frecuente en la vía respiratoria, versus los pacientes que solo tienen este virus, y mediante la comparación del cuadro vamos analizando y vamos llegando a conclusiones de este estilo, que bueno, que es lo que motiva esta nota. Y en este sentido, con este virus, ¿cuál es el tratamiento adecuado? ¿Qué es lo que se puede hacer en todo caso para reducir el efecto de los síntomas?
Bueno, el tratamiento, como en la mayoría de los casos de infección por virus, hablamos de infecciones respiratorias, suele ser medidas de sostén. Por ejemplo, la oxigenoterapia, o sea, el suministro de oxígeno cuando hay hipoxemia, o sea, cuando la saturación de oxígeno está baja, se evita, a diferencia de las infecciones bacterianas, el uso de antibióticos, porque los antibióticos son efectivos para bacterias, pero no para virus. Entonces, mediante esto, uno contribuye al uso racional de los antibióticos. Pilar, le agradecemos este contacto con Canal 20 Noticias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo. Nosotros